Empecemos por los términos. ¿Qué decimos que es una lesión renal aguda? ¿Cómo se dice su duración? ¿Cómo es una lesión renal aguda? ¿Qué tiempo dura una lesión renal aguda? La duración es menos de 48 horas, se verá algo de circulatoria y más de 12 horas a 7 días. Eso es lesión renal aguda, ¿verdad? Ya. Y falta una característica que nos diferencia de una lesión renal con una enfermedad renal. Ya. De ahí vamos con lo que es los criterios de diagnóstico, ¿no? Porque ya eso ya lo mencionamos, vamos con los criterios de diagnóstico. Primero, ¿qué evaluamos según la guía del 2026 para definir una lesión renal aguda? ¿Cuáles son los parámetros que vamos a evaluar, tanto funcionales como estructurales? Creatinina, hice la función. ¿Cuál? Eso abordemos un poquito. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que vamos a medir tanto en la creatinina como en la cistatina para decir que ya hay una lesión renal aguda? Muy bien, lo que he expresado. O sea, la elevación de la creatinina o cistatina en 0.3. En 48 horas. O un incremento de 1.5 veces de valor de los 7 días. Perfecto. Ese término está muy bien definido, ¿verdad? ¿Ya? Los tiempos de elevación. Creatinina, ¿en qué tiempo se empieza a elevar? 24 horas. Es importante, 24 a 48 horas. Entonces tenemos un marcador. Aborden más parte estructural. Ahora vamos con la parte estructural, que ya sabemos cuál es el biomarcador, ¿no? ¿Esto qué nos indica? ¿En qué tiempo se eleva? Exactamente, el marcador de elevación precoz. Generalmente el pico a las 2 horas ya lo tenemos bien elevado, ¿no? Ok. Allá. Este término puede presentar confusión, ¿verdad? Esto puede presentar confusión. Ya. Si bien la enfermedad renal, la lesión renal aguda, forma parte de la enfermedad renal aguda, ¿verdad? La enfermedad renal aguda tiene otro criterio, ¿verdad? Que ya lo tienen aquí, ¿verdad? La reducción del filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, ¿verdad? O una diferencia exactamente de 35 mililitros por minuto, o un incremento del 50% de la creatinina seria. Entonces, ojo con esto, cuidado, se van a confundir. Sí, los criterios de lesión renal aguda forman parte de la enfermedad renal aguda, pero no son los únicos. Tienen estos otros marcadores, ¿verdad? Que también les permite determinar el mayor. Pero los cuatro deben cumplirse. No. ¿Verdad? ¿Ya? Muy bien. Y de lesión renal aguda no medimos la tasa de filtrado glomerular porque es muy variante. Perfecto. Perfecto. No utilizar filtrado, ¿verdad? ¿Ya? Nunca ningún examen, ¿verdad? Solamente porque el paciente esté ya está, ¿verdad? ¿Y cuál es el nuevo marcador que utilizamos? No, para filtrado glomerular. Es legal. No, el cinético. El cinético. Eso, ¿verdad? El cinético, está ahí, ¿verdad? Entonces, muy bien. Estamos bien. Recordamos ciertas cosas, ¿verdad? Preguntas, valores de la cúpula y todo eso. Preguntas. Valores de la creatinina. En hombres 0.7 a 1.3 y en mujeres 0.6 a 1.1. Pregúntale, claro. De la cistatina. 0.6 a 1. La cistatina, recuerda que no regresa a la sangre y se elimina por ahí. Ha degradado la albuminuria, ¿verdad? Microalbuminuria.
Menos de 30. Microalbuminuria. Entre 20 y 300 ¿Qué cuánto? 20 y 354 horas. Ah, ya. Ok. Y macroalbuminuria. Mayor a 300, ¿qué cosa? ¿Mayor a 300 en qué? ¿Miligramos qué? Ah, ya. Ok. Entonces, el valor de albúmina es normal. Albuminuria normal. 3.55. Albuminuria normal. Google. Y tenemos valores de proteinuria. Google, proteinuria. ¿Cuánto? 500. Google ahorita. Menos de 150 150 qué? miligramos en 24 horas. Y para decir rango nefrótico, Proteínas mayor a 3.5. ¿qué cosa? Gramos. Eso. Perfecto. Entonces, esos valores son muy importantes. ¿Qué más explicó su compañero? Ya, cambios en la proteína, dieta. Ya, la cistatina justamente permite realizarla en pacientes con bajo peso o que tengan alguna distrofia muscular o que sean vegetarianos. No discrimina si es hombre o mujer, pueden hacer ancianos. O sea, presenta muchas ventajas, ¿verdad? Ya, en cuanto a la creatinina, ¿verdad? Allá, aquí. Lesiones renales, esta parte también lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo diferenciamos una hematuria de origen glomerular de una de lesión, por ejemplo, del tubo vascular? Tenemos el 20% de acantocitos o cromos. Ya. Ya. ¿Acantocitos o hematíes discórticos? Hematíes discórticos, ¿verdad? ¿Ya? Los acantocitos son una variedad celular de los hematíes discórticos. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más que...? Ok, entonces recuerden, paciente que les llega a ustedes que no está orinando, primero le pasamos volumen, ¿verdad? Reponemos el volumen. ¿Ya? Si vemos que tuve esa carga de volumen y le dimos con 30 ml por kilo de peso, ya no mejoró, ¿verdad? Que yo hice 3 horas. Va viendo la diuresis, no me orina, pueden hacer la carga con furosemida, ¿verdad? Que ya habíamos hablado. Y el objetivo determinar es la diuresis, ¿verdad? 200 ml en 2 horas, ¿verdad? Si no, ya no insistimos, ¿verdad? Posiblemente el paciente tenga que irse a tratamiento dialítico, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuáles son los vasopresores de elección? Epinefrina. Si es un hepato renal. Enlipresina. Y Albúmina. no, enlipresina ahí. Creo que no se olvida, ¿verdad? Ahí nosotros ponemos como un día, ¿verdad? ¿Qué dijo, doctor? Ya. Nucleótide. Acuérdense lo que vieron ustedes en el que pasaliza su. Entendí. Nucleótide. ¿Andando con la somatostatina? Ah, ¿dónde va? Los que vieron en hipertensión portal. Sigamos. Diuréticos. ¿Cuál era el escalón? Furosemida. Uno de 1 a 1.5. Dependiendo. Eso, entonces, uno. Uno, si no, quizá de 1.5 se lo utiliza. Perfecto. ¿De ahí no funcionó? Doble. Hasta un máximo de 200 miligramos, ¿verdad? Sí, sigue siendo bueno. No, se le agregaba. No te hacía más. Ok. Y de ahí ya dejábamos en infusión continua. Ya, en infusión continua, ¿verdad? En infusión continua se queda ese paciente, ¿verdad? Y si no, ya diálisis. Entonces, ¿cuáles son los criterios para iniciar diálisis
agudo. Ya, entonces, claro, pericarditis urémica, encefalopatía urémica, ¿verdad? Todo eso se consulta. ¿Por dónde se queda? ¿Por dónde empezamos? ¿Eso se ve? Eso era la segunda se no había logrado. Ahí, desde. Ya. Bueno, esto es como que un resumen del paso que vamos a hacer cuando llegue a la lesión renal aguda. Pero lo primero que vamos a hacer es continuar los agentes necrotóxicos lo antes posible. Debemos optimizar el estado de volumen y la perfusión del paciente. Vamos a considerar que un diagnóstico avanzado y vamos a mantener permanentemente los marcadores tanto funcionales como estructurales. Luego, pero estos son pacientes que llegan con un alto riesgo de tener una lesión renal aguda. Ahora, a pacientes que ya tienen un estadio del 1 al 2, vamos a implementar dos pasos más, que es evaluar los cambios en la dosificación de los medicamentos y hacer su protocolo según workflow. Y aquellos que tienen estadio 3, ya vamos a considerar lo que es una terapia de reemplazo renal, si es que la lesión renal aguda sigue siendo persistente o no sé. De ahí tenemos las causas en las que se sabe dar una lesión renal aguda y cómo las manejamos según la guía. Tenemos una cirugía cardíaca que se maneja con aminoácidos intravenosos de forma profiláctica en adultos sin enfermedad renal avanzada para según un acondicionamiento higiénico remoto sin anestesia. De ahí tenemos el síndrome hepatorrenal, que ya dijimos que aquí lo que vamos a usar es una terapia vasoconstrictora donde usamos la termicecina. Y como alternativa tenemos la midodrina o el oxytocino si los de primera línea no son una alternativa. De ahí tenemos la lisis tumoral, que se trata con fluidos cristalinos intravenosos, esto sin alcalización urinaria. Y de fármacos preferidos tenemos la rasburicasa sobre el albuminol, salvo que haya un déficit del citocromo G6PD. Y como alternativa están los inhibidores de santina oxidasa para aquellos que tienen un riesgo bajo. ¿Con qué valor de leucocitos ya tenemos sospecha que puede haber una lisis tumoral? Mayor a 100.000. Exacto, ¿verdad? Entonces usted tiene un paciente que tenga un valor mayor a 100.000, sospeche y ese paciente le va a hacer una lisis tumoral. Siempre lo que nosotros utilizamos es alopurinol, no que trabajamos con alopurinasa, para que sea lineal. Entonces nosotros ya vemos mayor a 100.000, alopurinol. ¿Ya? Porque cuando llega mayor a 100.000 empieza a ver la destrucción de todos esos leucocitos neutrófilos, entonces se liberan oxidantes radicales libres, factores necrosis. Paciente hay una descompensación multiorgánica y puede fallecer. Entonces, mucho ojo con ese valor. 100.000 es el punto de corte. Mayor de eso, alto riesgo de lisis tumoral. Entonces, prepárese. A ese paciente tiene que hidratarlo, mandarle volumen y a los inhibidores, en este caso, si están aquí de nuevo todavía, ¿verdad? Para tratar de salvarlo, ¿verdad? Sí, va. De ahí tenemos la rhabdomiólisis o la hemolisis, que lo principal para esta patología va a ser una expansión de volumen. Y bueno, también vamos a querer prevenir una nefropatía por movimientos de hemo. ¿Cómo la detectamos? La rhabdomiólisis por movimientos de cisterina. No, Por proteína. no. Radiomiólisis. ¿Qué es la radiomiólisis? Primero que del músculo, ¿verdad? Entonces se libera mioglobina, ¿verdad? Se libera mioglobina. Pero ¿qué marcador utilizamos nosotros para detectar? La CPK, ¿ya? La CPK, ¿verdad? Entonces, esa CPK se dispara 10 veces el valor normal. Obviamente, la radiomiólisis tiene el antecedente de una actividad física permanente y sostenida, ¿verdad? Yo le decía a sus compañeros ayer que hace mucho tiempo, ¿verdad? La base naval sacaba a sus recién ingresados a hacer el ejercicio físico, ¿verdad? Por ahí algún emprendedor se le sacó a su pelotón y lo hizo novato, ¿verdad? Desde la base del bar hasta el hospital de Guayaquil, ¿verdad? Resultó que eran nuevos, ahora estaban acostumbrados a esa actividad, estaban cansados, agotados. Entonces, ese pelotón que salió ahí de 12 soldados novatos a hacer actividad física, uno por uno fue muriendo, ¿verdad? Uno por uno fue muriendo. Entonces, eso fue un poco aquí mucho tiempo antes, quizás. Entonces, uno por uno murió, los dos se murieron. Todos hicieron radiomiólisis, ¿verdad? ¿Por
porque no hubo el acondicionamiento previo. Entonces, la destrucción muscular se liberó toda esa mioglobina, la mioglobina covala a perforar el riñón, fracaso renal, falla multiorgánica. Entonces, es muy importante detectarlo a tiempo eso porque ese paciente tiene que ir a terapia dialéctica. O sea, inicialmente hidratación y diálisis. Ya, no hay forma más de tratar ello. Sigamos. Y ahí tenemos las causas tropicales, pero les voy a hacer énfasis en todas las primeras, la malaria, la leptospirosis y el dengue, que son las que más encontramos en lo de Sudamérica. ¿No? Estos van a generar una alteración en la permeabilidad hacia el riñón y bueno, van a disminuir la perfusión del riñón. Bueno, ahí también tenemos el tifus, tenemos la fiebre trágica, el alzavirus y entre otros, pero bueno, aquí más. Bueno, esto ya se lo vería más como prerenal, ¿verdad? Ajá. ¿Ya? Yo ahí, ¿cuál sería la más común? El dengue. Ya ustedes vieron imágenes, ¿verdad? ¿Cuáles son la evidencia indirecta por ecografía para detectar un dengue complicado? Más o menos, ¿a qué te refieres? No, líquido de cavidad. ¿Ya? Entonces, si ustedes detectan ascitis, ¿verdad? Un líquido libre en cavidad, ese es un dengue complicado. ¿Ya? No tiene que haber líquido. ¿Ya? Ese es un dengue complicado. ¿Ya? Entonces, no lo subestimen. ¿Ya? Entonces, si ya hay ese aumento de permeabilidad y se están formando ascitis de 100 ml, son 100 ml, no tiene que rentar. ¿Ya? Entonces, ese es un dengue complicado. Entonces, todos esos pacientes que tengan dengue, es un dengue, ¿qué te vas acostumbrado a hacer? No es dengue, no pasa nada. Bajaron las plaquetas ya, más el 50, no hay problema, más el 50 kilos, más sangrar. Espera más, tratando de alentar, pero hágale el eco. ¿Ya? Hágale el eco. Llega el detector líquido, cuidado. Ya hay lesión prerenal entonces. Cuidado. Entonces ahí esos pacientes se mueren, ¿verdad? Porque no se los ha tenido el tiempo, ¿verdad? El dengue es lo que más nosotros. Y ahí tenemos las lesiones que se dan por interacciones con medicamentos o por ciertos medicamentos, donde va a ser su causa va a ser muy fuerte y muchas veces va a ser esta prevenir. Va a clasificarse en las que tienen impacto en la función renal y las que tienen impacto en la estructura renal. O sea, tenemos aquellos que no producen ni disfunción ni daño renal, otros que producen daño pero sin disfunción, otros que producen disfunción pero sin daño y otros que producen ambas. En la otra diapositiva, ya. Bueno, aquí tenemos el primer ejemplo que es una disfunción de daño, el trimethoprim y la cimetidina, que van a elevar la creatinina por elevación de la secreción tubular sin caída real de la tasa de filtrado glomerular. Luego tenemos aquellos que producen una disfunción, pero no hay un daño estructural como los IECA o los ARA2, que hacen un cambio hemodinámico, que es un riñón bastante sensible a estos cambios. De ahí tenemos daños sin disfunción, ¿no? Como los monoglucósidos, el aciclovir, que van a causar una lesión tubular inicial, como en el caso de la tasa de filtrado glomerular conservada. Y de ahí los que producen ambos, como los AINES, que tienen un mayor riesgo clínico y un compromiso estructural asociado con una caída drástica de la tasa de filtrado glomerular. A la siguiente tengo lo que son las interacciones farmacológicas peores para causar esto, como la mezcla de los AINES junto con los protéticos, porque los AINES van a causar una disminución de la producción de las prostaglandinas por vasodilatación de la arteria ampliente. Y esto va a causar una hipoperfusión renal. Y si esto lo mezclamos con diuréticos, de por sí si no está llegando perfusión al riñón, estamos quitando de golpe oxígeno perjudicial. De ahí a esto a veces le agregan un IRRA que va a causar una vasodilatación de la arteria efferente y también va a causar hipoperfusión. Me imagino este tipo de hormona no me viene a la mente ningún tipo de patología que me imagino un cirrótico que está eso no articular, no viene a la cabeza este tipo de médica, pero bueno, ahí ya nos están diciendo.
esto nos dice que no le va a dar a todo el mundo, no es que se hace una tomografía con contraste o algo y le va a dar lesión renal aguda, sino que hay pacientes que son más susceptibles, como personas que tienen una tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto por 1,73 metros cuadrados. Esto se da porque los medios de contraste producen una breve vasodilatación inicial y de repente de forma abrupta generan una vasoconstricción prolongada. Esto va a disminuir el flujo sanguíneo y la llegada de oxígeno. También este contraste penetra directamente a las células endoteliales y las tumulares renales, lo que va a causar un daño citotóxico, un estrés oxidativo, desprendimiento de las células tubulares y bueno, y por último también está que este contraste tiene una elevada viscosidad y osmolaridad, lo que aumenta la resistencia dentro de los túbulos renales y retrasa el paso de la orina y es lo que se ciertamente nefrotoxia. Y ahí tenemos las indicaciones que se hacen esas personas, si quieren la pueden revisar más tarde. Ya no menciona nada del uso de la N-acetilcisteína en la guía, ¿verdad? No. Eso utilizábamos nosotros antes, el famoso Primosil, para prevención de la nefrotoxicidad por contraste, pero no, ni lo menciona. No sé, ni para qué enseñar eso. Ni para mencionar eso. Bueno, de ahí nos pregunta, la guía nos pregunta si suspendemos dieta o ARA2. Pero estos no se deben suspender para cirugías cardíacas o selectivas porque se demostró que no reducen la incidencia de lesión renal aguda y en cambio lo que van a hacer es desestabilizar la función cardiovascular. Pero sí se recomienda suspenderlas cuando hay enfermedades agudas como una infección gastrointestinal o cuando se presenta la fiebre. No solo los diuréticos ARA2, sino también los diuréticos y la metformina, porque hay un riesgo de que disminuyan el volumen. Y bueno, estas son las indicaciones de terapia de reemplazo renal urgentes. La guía lo que más menciona es que todo lo hagamos con manejo médico hasta que ya no se pueda hacer más y no queda otra opción que la diálisis. Por eso nos ponían esta como mnemotecnia de IOU, que nada más tenemos una acidosis metabólica severa, el pH tiene que estar menor a 7,2 o el bicarbonato tiene que estar menor a 12 milimoles. Pero esta tiene que ser refractaria pese al manejo médico. Ese apellido tiene que ponerlo refractario al tratamiento. Entonces miren los puntos de corte. pH menor a 7,2 o bicarbonato, bueno, que lo he subido, siempre ha sido 10, pero bueno, menor a 12. ¿Ok? Refractaria al tratamiento médico. Y ahí tenemos la hipercalemia severa, mayor a 6 milimoles refractaria pese al manejo médico. La intoxicación con droga o toxina dializable, esta sí o sí siempre va a ser directo a diálisis. Estas dos es muy común encontrarlas a veces, ¿verdad? Intoxicación por aspirina, uno, y la intoxicación por metformina. Entonces, esto de aquí, esperemos, si está intoxicado, que no sangre, puede arriesgarse y esperar, y que pase el tiempo de acción de la aspirina, que generalmente son 12 horas, o, ¿cómo se llama?, mandarlo a la diálisis. Y la metformina, si usted está tomando allí metformina y de repente presenta dolor muscular, pérdida de fuerza, es porque le está haciendo una rhabdomiólisis, ¿ya? Entonces también preferible, por eso le ponen que hacia el lado de todo, mandando a diálisis, ¿verdad? ¿Ya? ¿Usted se puede eliminar las aspirina por medio ¿De la diálisis? Claro, es la única manera, no hay antídoto. No, que la aspirina se une a los cuando pasa el tiempo en la droga, no solo, actúan las uniones. O sea, tiene igual que esperar. Y la célula, cuando dura, igual tiene que esperar, pero corre el riesgo de sangrado. ¿Verdad? Entonces, ahí ves tú qué haces, qué decides. Pues vas viendo el contagio de plaquetas y ¿te esperas o no te esperas? Ya eso es una bomba de tiempo, ¿eh? Ya son decisiones. Hemos tenido aquí, no todos han llegado a diálisis, han estado ahí con sus 7.000 de plaquetas, no estornude, no se muevan, no vaya al baño, ¿verdad? No ha pasado nada. Pero hay otros que sí han sangrado por todos lados y se va a diálisis. Y ahí tenemos la sobrecarga hídrica refractaria y la uremia por sangrado recalítico encefalopatía, que también manda a diálisis. Usted si nos manda a diálisis de golpe, ¿verdad? Él no va a estar esperando que la lactosa, que pasemos la etiqueta, nada. Ya que hagamos una función, diálisis.
pacientes que están deteriorándose de manera progresiva clínicamente, los que tienen una alta carga de solutos, como el síndrome de crisis tumoral, la rhabdomiólisis y la hemólisis intramuscular, la baja reserva fisiológica que no va a tolerar la lesión por movilidades severas, el desbalance de la oferta-demanda o aquellos que no se pueden nutrir adecuadamente por restricción de líquidos. Bueno, la guía mencionaba que sí evitemos lo más posible el inicio precoz de la diálisis, porque esto trae complicaciones como infecciones, instabilidad hemodinámica, arritmias y alteraciones hidroeléctricas, ¿no? Y así también vamos a evitar lo que sea de forma innecesaria y le permite al paciente tener una recuperación importante. Claro. Entonces, eso de ahí, entenderlo bien. No está diciendo aquí tratar de alejarse lo más posible del inicio de la diálisis. No. Trate, por ejemplo, si es una acidosis metabólica, lo que saben ustedes, ¿verdad? No hay mejoría, ya, no titubee, mantenga diálisis. ¿Okay? Si tiene un paciente que tiene una sobrecarga de volumen, por ejemplo, tiene 6 kilogramos, ya con 4 tiene que tener por ahí. Pero no, ¿sabes qué? Vamos a tratar con furosemida y todo. Le metió la carga de furosemida y no pierde ni uno, ya, si no bien aumenta, ya, no esté titubeando, no va a seguir con apuro 24, 48 horas para mantenerlo a diálisis, ¿verdad? Eso es lo que les traté de decir ahí, ¿verdad? Tratar de evitar, pero no prolongar el inicio de la diálisis, ¿verdad? ¿Ya? Eso es inmediato. No, aquí en la rhabdomiólisis, lisis tumoral, preferible hacerlo de entrada. Ahí sí es jugárselo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el algoritmo, o sea, yo les puse este esquema como para que se lo aprendan, pero en realidad es lo mismo que ya les mencioné, sobre que primero tenemos que observar al paciente con las medidas que vamos a aplicar para optimizar el perfil hemodinámico sistémico, el gasto cardíaco, la presión arterial, el volumen intramuscular, hacer la reactivación, la reposición de líquido, o sea, hacer el manejo conservador y si ya no funciona, pues ya nos vamos a la terapia de reemplazo. Ahora, estas son las terapias que vamos a usar dependiendo del paciente. Si tenemos un paciente crítico inestable, lo que recomienda la guía es una terapia renal continua porque tiene una mejor tolerancia hemodinámica. Pero si el paciente está en una alternativa de inestabilidad, lo que recomienda es una terapia de reemplazo renal intermitente prolongada. O sea que esta va a tener una duración de 6 a 12 horas. Y si el paciente va a estar estable, en cambio se recomienda la hemodiálisis intermitente convencional, que es una duración de 3 a 4 horas y tiene una depuración más rápida. Y para pacientes pediátricos o que tienen unos recursos limitados, pues se recomienda la diálisis peritoneal, porque esta también es una opción válida y más accesible. Ustedes no han visto nefro todavía, ¿verdad? No. A ver, en la diálisis convencional, ya el paciente, bueno, ustedes me imagino que van a llevar una sala de hemodiálisis. Entonces el paciente está con su fístula ahí conectado, una vía de entrada y una vía de salida de la sangre, y la máquina está dando vueltas acá, ¿verdad? Con una bomba, ¿verdad? Y un filtro que depura la sangre, que hace la función del riñón. ¿Ok? Entonces hay ciertos parámetros internacionales para definir una buena calidad de diálisis. La mayoría de las que ustedes ven en los centros de diálisis, o inclusive aquí, es una diálisis convencional, que quiere decir que es para paciente renal crónico, ¿ya? Entonces la duración debe ser de 4 horas la sesión de diálisis, ¿verdad? Y debe hacerlo 3 días de la semana, lunes, miércoles o viernes, o martes, jueves y sábado. Generalmente los domingos no se dializa en ninguna parte del día, ¿verdad? Por ahí pueden implementar estrategias, pero no es lo adecuado. Entonces 4 horas, ¿verdad? Lo segundo es definir el volumen que le voy a sacar al paciente. Entonces generalmente en 4 horas yo puedo sacar 4 kilos, ¿ya? Cuando pesamos al paciente, primero nosotros tenemos que establecer un peso basal, un peso seco. ¿Cómo llegamos a peso seco? Vemos varios parámetros, medición de vena cava inferior y vemos cuando tiene la medida exacta. Si está muy distendida, está sobrecargado. Si está reducido, está deshidratado. Entonces tenemos la medida exacta. Hay pruebas de impedancia que ahora utilizan hasta los nutricionistas para ver cómo está el contenido de agua, ¿verdad? También lo podemos utilizar. Pero también lo podemos hacer a la criolla. Pesamos al paciente hasta que no veamos edema presente con él, pero él tenga buena presión y se encuentre bien, ¿verdad? Entonces definimos el peso seco con varias sesiones de diálisis, definimos que su peso seco es 70. ¿Ok? Entonces, por cada litro de agua que él consuma va a subir 1 kilogramo, ya que esa es la modificación del peso. Entonces, toma 1 litro de agua, va a subir 1 kilogramo. Entonces, si este paciente viene con 72, entonces lo que yo tengo que programar en la máquina son 2 litros a sacar.
¿Ok? Está bien porque lo máximo que puedo sacar es 4. ¿Ya? Pero algunos no son tan buenos pacientes, son insuficientes cardíacos, por ahí tienen su alto de cirrosis, ¿no? Y puede ser que el fin de semana se pegó un encebollado y vino con 73 kilos. ¿Ya? Bola, encebolladitos, pan, toda la cuestión, un juguito, repitió, viene con 73 kilos. Y sucede que cuando lo colocamos en la diálisis le ponemos 3 kilos. Dentro de las 4 horas en la segunda ya está que se muere. Que hay que subirle las piernas, regresarle la sangre y todo. ¿Cuánto le sacó? 1. ¿Se quedó cuánto acumulado dentro? 2. ¿Ya? Entonces ya se va con 2 kilos. Ahora se lo sacamos en la siguiente diálisis. Ahora señor, no nos suma tanto líquido para tener que sacar tanto volumen. Pero el paciente hace lo mismo y aumentó 3. Entonces ya viene con 5. ¿Ya? Le podré programar nuevamente 4 si con una se murió. ¿Ya? Entonces ahí viene el efecto suma. ¿Ya? Ahí viene el efecto suma, se descompensan, se sobrecargan y bueno, tal vez hay que hacer diálisis general. ¿Ya? Diálisis general, ¿verdad? Porque estos pacientes también tienen que tener un apoyo psicológico porque son 4 horas que van a estar lunes, miércoles y viernes por el resto de su vida. ¿Ya? Por ahí si todavía tiene diuresis residual, chévere, menos riesgo de sobrecarga. Si ya no brinda nada, depende 100%. ¿Ya? Ya no se podrá ir de viaje, no va a poder hacer muchas cosas, ¿no? Depende de la diálisis. Entonces, van 4 horas, 4 kilos. La velocidad de la bomba es muy importante, o sea, con qué velocidad gira la bomba. Mientras más rápido gire, ¿verdad? Más veces pasa la sangre por el filtro y se depura más. Entonces, esa velocidad de bomba es muy importante, generalmente tiene que estar a 300 ml por hora. Entonces, sucede que ese movimiento de la bomba en el organismo se refleja como que yo estuviera corriendo. ¿Ya? Entonces, el paciente, por más que está sentado, verdaderamente está corriendo. ¿Ya? Entonces empieza a perder peso. ¿Ok? Y si la ingesta calórica y proteica no es muy adecuada, entonces el paciente va a empezar a desnutrirse. ¿Ya? Entonces, por eso todos los pacientes que están en diálisis, todo el renal que es en diálisis, el que está en diálisis, tiene que tener una dieta hiperproteica. ¿Ya? Esa es una regla. Ya no hay riñón que proteger, tiene que ser hiperproteica. ¿Verdad? Porque verdaderamente le está corriendo. ¿Cuántas veces está corriendo? 3 veces a la semana. ¿Cuánto tiempo está corriendo? 4 horas. ¿Ya? Entonces, está consumiendo, ¿verdad? Entonces, por eso se va a perder peso. Entonces, a esa velocidad. Pero si yo le bajo a la bomba, ya veo que con 300 no aguanta, se le baja la presión, bajémosle a 200. Sí, estás haciéndole a 200 4 horas y sacando el volumen, pero como filtrado no te está sirviendo. Lo único que estás haciendo es sacar agua. Y lo que buscas, aparte de sacar agua, es sacar urea, otros electrolitos y otras sustancias de desecho, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas que hay que valorar. El filtro. Los filtros son de bajo, medio y alto flujo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determina cómo se llama el filtro? De acuerdo a las porosidades que hay aquí. A las porosidades. Mayor porosidad quiere decir mayor flujo, ¿verdad? Entonces, mayor filtrado, mayor filtrado. Entonces, también la calidad del filtro es muy importante, ¿verdad? Más porosidad, mayor flujo le puedo meter. Entonces, también lo acomodo de acuerdo al peso y talla del paciente, ¿verdad? Entonces, a veces las unidades de salud, por abaratar, no utilizan tanto flujo, porque terminan poniendo el filtro que no es adecuado al peso de talla ni la función que queremos determinar, ¿verdad? Entonces, durante la sesión de diálisis, ¿verdad? Van manejando sodio, potasio y se van modificando los factores. Por eso, si nosotros mandamos, por ejemplo, un paciente con 155 de sodio y me regresa con 155 de sodio de la diálisis, ¿qué pasó? Si esa es la función de la diálisis, regular el medio interno. ¿Ya? Entonces, son muchas cosas que uno tiene que determinar. Para los que son nefrólogos, ese es el pan diario de cada día. ¿Y qué más tiene que ver el nefrólogo cuando tiene que ir a ver agua? ¿Ya? El agua. Entonces, lo primero que debe hacer el nefrólogo cuando llega a una unidad de diálisis no es ir a ver al paciente, es irse atrás y ir a ver la cisterna, ¿ya? Para ver cómo está el agua, ¿ya? Y determinar que el agua que ya fue procesada, ¿verdad?, tenga las características adecuadas, ¿verdad? Porque lo que entra en la máquina es el agua, ¿verdad? Y ayuda a hacer la filtración. No le vamos a poner agua en la llave, ¿verdad? No, tiene que ser un agua ultra limpia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no tenga ningún resto, ¿verdad?, de heces fecales, ningún tipo de bacterias coli, y tiene que ser agua blanda. ¿Qué quiere decir agua blanda? Bajo nivel de calcio y sodio, ¿verdad?, en el momento de que sale de la planta de agua a la máquina de diálisis, ¿verdad? Agua blanda, por ejemplo, la que ustedes ven en Guayaquil. Agua dura, por ejemplo, la que tenemos a nivel de Santa Elena, ¿verdad? En algún momento, hasta cuando se bañan, habrán notado el agua es más distinta, ¿verdad? Sí, porque es agua más dura.
¿ya? Tiene alta concentración de calcio y otros elementos, ¿verdad? Entonces es un procesamiento, ¿verdad? Y hay varios parámetros porque al final de cuentas toda esa agua también te está entrando a tu organismo, ¿ok? Entonces, esos son parámetros ahí. Entonces, en ese paciente que está crónico se hace la hemodiálisis convencional. En un paciente que está en UCI ingresado, no me puedo hacer 4 horas, ni con esa velocidad de bomba, porque está inestable, ese corazón no aguanta, esa presión no va a aguantar, ya, puede terminar muriendo sin esa sesión de diálisis. Entonces se implementan otras medidas como la hemodiálisis continua. Hemodiálisis continua. ¿Qué quiere decir? El paciente va a estar en una máquina, conectado a una máquina de diálisis, pero que la va a dializar durante 24 horas. ¿Ya? 24 horas. ¿Ya? Entonces, esa bomba que estaba a 300 ml, acá va a estar 1 o 2 ml hora. ¿Ya? Entonces, simula la función renal, está dializando las 24 horas. Es decir, vienen esos 3 kilos mismos, pero a lo largo de 24 horas. Entonces, es menor lesión, es mucho más fisiológico, ¿verdad? Entonces, esas son las modalidades que nosotros tenemos actualmente en diálisis, ¿verdad? Entonces, en alguno que a ustedes les guste nefrología en el futuro, las máquinas de diálisis presentan muchas variedades, inclusive un poquito más difícil que el ventilador mecánico. ¿Ya? Presentan como 20 modalidades de terapia dializante. Si es que el paciente se impotensa la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, si lo que quiero que barra el sodio. Bueno, lo importante es que ustedes supervisan, porque quien maneja la máquina de diálisis es el enfermero. ¿Ok? Pero ustedes tienen que tomar la decisión. Sigamos. ¿Hacemos eso? Para ir finalizando, tenemos las resoluciones, ¿no? Tenemos un modelo bidireccional que tendría la guía, que es que conocemos que a un paciente con lesión renal aguda puede llegar a ser una enfermedad renal crónica, pero también un paciente que tiene enfermedad renal crónica también puede tener lo que es una lesión renal aguda por parte de su patología de base. Entonces, y también pues, ¿no? que las personas que no tienen ninguna enfermedad renal también pueden llegar a ser tanto ERA como LRA. Bueno, estas son las complicaciones y los resultados tenemos que puede haber una resolución, una RFR reducida, que es el la reserva funcional renal. Puede quedar con una reserva funcional reducida, puede llegar a tener una enfermedad renal crónica y